¿Qué pasaría si la fuerza de gravedad, de un día para otro, comenzara a funcionar al revés? ¿O qué ocurriría si la única forma de alcanzar la riqueza absoluta fuera regalando hasta la última moneda que se tiene en los bolsillos? Wow, sería un caos total para nuestra lógica, claro. Exactamente. Bueno, vamos a desempacar esto porque en la inversión profunda de hoy tenemos sobre la mesa un documento que exige, o sea, requiere exactamente ese nivel de gimnasia mental. Ujú. Y vaya que es una gimnasia rigurosa. Totalmente. Son unos extractos que provienen del capítulo 6, sección A, de un texto conocido como Un curso de milagros. Y la misión de este análisis detallado es diseccionar unas líneas que no solo cuestionan las cosas, sino que buscan desmantelar por completo la comprensión habitual sobre la vida, la muerte, el propósito del cuerpo humano y muy especialmente la economía de dar y recibir. Y hay que dejar claro desde el principio que el nivel de exigencia de este texto no es menor. O sea, no estamos frente a una lectura ligera para pasar el rato en la playa. No, para nada. ¿No es el clásico libro de superación personal? Exacto. Ni son una serie de metáforas poéticas para sentirse bien un rato. Lo que propone este material es una reestructuración cognitiva radical. Una reestructuración radical, me gusta ese término. Es que lo es. Su objetivo es llevar a quien lo estudia a través de un proceso analítico muy riguroso para desarmar la percepción tradicional del mundo físico. Todo este andamiaje filosófico apunta hacia una lección central, que, a primera vista, resulta escandalosamente contraintuitiva. Sí, la frase famosa. Tal cual. La premisa es, para poder tener, da todo a todos. Es una idea que choca de frente contra cualquier instinto de supervivencia biológica, ¿no? Esa es la frase que lo detiene a uno en seco. O sea, uno lee eso y dice, a ver, un momento, esto no tiene sentido. Pero el texto es muy astuto. Muy metódico, diría yo. Sí, metódico, porque no lanza esa premisa de darlo todo para tenerlo todo así en el vacío. Para que esa idea tenga una mínima posibilidad de ser aceptada por la mente humana, primero necesita demoler los cimientos de lo que consideramos nuestra identidad. Tiene que limpiar el terreno primero. Exacto. Empieza estableciendo una frontera impenetrable entre lo real y lo irreal. Afirma categóricamente que la eternidad solo se puede conocer cuando el cuerpo, el ego y los sueños desaparecen. Una limpieza absoluta. Y luego lanza una declaración sobre la muerte que resulta brutal. Dice que la muerte no logra absolutamente nada. O sea, la describe casi como una táctica evasiva. Un truco barato del ego, básicamente. Tal cual. Un intento fallido del ego por resolver conflictos sin tomar una verdadera decisión. Y el mecanismo detrás de esa afirmación es lo que le da peso, porque el texto argumenta que la vida reside única y exclusivamente en el ámbito de la mente. ¿Solo en la mente? ¿Nada físico? Exactamente. Y bajo esta lógica, la creación divina no incluye el cuerpo físico. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque el cuerpo es destructible. El cuerpo altera su estado, envejece y termina. ¿Tiene fecha de caducidad? Claro. Y lo eterno no puede crear algo finito. Por lo tanto, el cuerpo humano se presenta aquí no como una obra divina, sino como un símbolo fabricado por la propia creencia en la separación. Es como un mecanismo de aislamiento, ¿verdad? Es exactamente eso. Y para probar que el cuerpo es un subordinado de la mente, el texto ofrece una demostración empírica muy clara. Dice que la mente tiene la capacidad de curar al cuerpo, pero el cuerpo jamás puede curar a la mente. ¡Wow! Esa direccionalidad lo cambia todo. O sea, si lo pensamos bien, si la mente puede ejercer ese poder reparador sobre lo físico, pero una pastilla o, no sé, una cirugía no pueden curar una mente fracturada por la culpa o el odio, la conclusión lógica es que la mente opera en un nivel superior. Es el nivel primario, ¿sí? Pensemos en esto usando la analogía de un videojuego moderno, para quienes nos escuchan y están familiarizados con esto. A ver, me gusta esa idea. En esta metáfora, el cuerpo físico es simplemente el avatar en la pantalla. Es el personaje de píxeles. La verdadera identidad, la entidad que toma las decisiones, la que existe fuera de la simulación, es quien sostiene el control. El jugador, la mente. Exacto, la mente. Si en medio de la partida el avatar sufre daño, es eliminado o el juego termina para ese personaje en la pantalla, la persona que está sentada en la sala sigue intacta. No le pasa nada. La pantalla dice fin del juego, pero el jugador sigue ahí. Tal cual.
El gran error, la tragedia cognitiva que describe este documento, ocurre cuando quien tiene el control desarrolla una amnesia tan profunda que llega a convencerse de que es el avatar. Lo fascinante aquí es cómo esta visión erradica desde sus mismos cimientos el concepto del miedo a la muerte. Claro, porque el avatar no importa realmente. Exacto. Si se asimila la perspectiva de esta fuente, la vulnerabilidad constante que experimenta la humanidad simplemente desaparece. Analicemos por qué la gente teme tanto a la muerte. Por el fin de la existencia, supongo. Se teme porque se cree que es el fin de la conciencia, el fin del yo, pero al entender que el cuerpo es solo lo que el texto denomina una solución imposible propugnada por el ego, la muerte pierde su estatus de amenaza definitiva. Ya no es el gran monstruo bajo la cama. No, para nada. Ya no es la extinción del ser, sino simplemente el momento en que se suelta una herramienta temporal. Se suelta el control de la consola. Exacto. Es un cambio de paradigma masivo. Significa que, en el fondo, no hay nada físico que proteger con desesperación, porque la verdadera esencia, que es la mente, es completamente invulnerable. Bueno, pero si aceptamos, aunque sea por un momento, que el cuerpo es solo ese avatar desechable, la pregunta inmediata que surge es bastante obvia. ¿Para qué usarlo entonces? Que existen dos formas diametralmente opuestas de utilizar este recurso físico. A ver, desgranemos eso. Primero, detalla la agenda del ego. Según la fuente, el ego usa el cuerpo exclusivamente para tres cosas: atacar, obtener placer y vanagloriarse. Suena bastante oscuro, la verdad. Y es crucial entender cómo operan esas tres funciones en la práctica, porque no siempre son evidentes a simple vista. Cuando el texto habla de atacar, no se refiere solo a la violencia física en una calle. O sea, no es solo un golpe. No, un cuerpo puede atacar usando la intimidación, usando el abandono, o incluso, fíjate en esto, utilizando la enfermedad para generar culpa en los demás. Ah, el victimismo como arma. Exactamente. Y cuando habla de obtener placer, se refiere a la instrumentalización de otros cuerpos. Es decir, ver a los demás como simples recursos para la satisfacción propia. Usar a la gente para sentirse bien. Sí, creando alianzas temporales y puramente transaccionales. Y finalmente, al vanagloriarse, el ego utiliza la apariencia, la fuerza o las habilidades físicas para establecer jerarquías. O sea, el clásico, mi avatar es superior al tuyo. Mi coche es mejor, mi ropa es más cara, mi cuerpo es más atlético. Todo eso. Y todas estas acciones tienen un único denominador común. Fabrican y perpetúan la separación entre las mentes. Claro, construyen muros, pero luego el texto introduce una salida, ¿no? Una reinterpretación total de este mismo recurso físico a través de lo que la fuente denomina el Espíritu Santo. El gran cambio de propósito. Exacto. Esta figura no destruye el cuerpo, sino que aplica una especie de alquimia conceptual. Toma exactamente la misma herramienta que el ego fabricó para aislar y competir y la transforma en un recurso de aprendizaje. Lleno en medio de comunicación. ¿Sí? El cuerpo deja de ser un muro fortificado y se convierte en un puente. Y la definición que ofrece de este proceso me parece preciosa. Dice que comunicar es compartir, y que compartir en su forma más pura se convierta en un acto de comunión. Es una redefinición total de nuestras interacciones diarias. Lo es, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y debo admitir que al revisar los apuntes me topé con un muro lógico. A ver, ¿dónde te detuviste? Pues el texto afirma de manera categórica que el miedo no se puede compartir realmente. Señala que quienes creen comunicar miedo en realidad están fomentando el ataque. Y que el ataque destruye cualquier posibilidad de comunicación verdadera. Pero, y aquí viene mi duda, si observamos la historia humana o simplemente las noticias de cualquier día, el pánico parece ser la emoción más contagiosa del planeta. Parece que se esparce como pólvora, claro. Totalmente. Las sociedades enteras se unen y comparten el miedo ante una crisis económica, una pandemia, un conflicto armado. Entonces, ¿cómo puede el texto sostener que el miedo no se comunica cuando vemos masas de personas vibrando en esa misma sintonía de terror? Es una objeción muy válida. Pero si conectamos esto con el panorama general de esta filosofía, la contradicción desaparece. Te escucho porque a mí me costó cuadrarlo. La clave está en redefinir lo que significa comunicación para este sistema de pensamiento. Lo que la sociedad percibe como contagiar miedo no es, bajo esta lupa, una comunicación genuina.
¿Entonces qué es? Es una ilusión colectiva. Cuando un grupo de personas entra en pánico, no están creando un vínculo real, ni están compartiendo su ser. Están experimentando un aislamiento simultáneo. Aislamiento simultáneo. Eso suena a una paradoja gigante. Lo es en apariencia. Pero piensa en esto. Las alianzas basadas en el miedo son ecos del ego. La gente se agrupa no por un deseo real de comunión, sino por conveniencia temporal. Para protegerse, claro. Para proteger sus propios intereses, a menudo buscando un enemigo común al cual atacar para sentirse seguros. Es como estar en una habitación llena de gente donde todos están gritando tapándose los oídos al mismo tiempo. O sea, hay mucho ruido. Parece que están haciendo lo mismo, vibran igual, pero nadie está escuchando verdaderamente al otro. Exactamente esa es la imagen. El miedo aísla a la mente, incluso cuando ese aislamiento ocurre en medio de una multitud en un estadio. ¡Wow! Todos juntos, pero todos solos. Tal cual. Quien comunica miedo está, en el fondo, pidiendo protección para sí mismo, lo cual implícitamente ve al otro como una amenaza potencial o como un simple escudo humano. Tiene mucho sentido visto desde esa óptica. Por el contrario, la verdadera comunicación, la que fomenta la comunión según el texto, tiene una característica innegable. No le resta nada a nadie. Expande. La comunión une sin condiciones previas y sin buscar extraer valor del prójimo. Y esa distinción entre agruparse por miedo y unirse por comunión es el puente perfecto hacia el siguiente pilar del documento. Así es. Los milagros. Exacto. Porque una vez que se entiende qué es la comunicación real, el texto pasa a la acción. Llama a estas acciones nacidas de la mente pura milagros. Y aquí establece una regla de operación que honestamente desafía toda la programación humana. Nos pone a prueba por completo. Completamente. La regla dice textualmente que no hay grados de dificultad en los milagros. El mismo autor del texto reconoce que esto es extremadamente difícil de asimilar, pero insiste en que esta idea es la piedra angular de todo su sistema. La base de todo el edificio. Se fundamenta en una creencia inquebrantable en la perfecta igualdad. La premisa es que solo se puede ofrecer un regalo idéntico a lo que llama los hijos idénticos de Dios, y ese regalo es apreciarlos completamente. Apreciarlos al 100%. Ni un grado más, ni un grado menos. No hay margen para una gama variable de aprecio. O sea, no puedes querer más a uno y menos a otro. Y el concepto de la gama variable es justo donde la mente humana tropieza constantemente. Es que estamos diseñados para evaluar y clasificar, ¿no? Totalmente. Para ilustrar por qué no existen grados de dificultad en estos milagros o, digamos, actos de verdadera comunión, hay que observar la naturaleza de la acción misma, no el escenario donde ocurre. Pensemos en el acto cotidiano de entrar a una habitación y encender la luz. A nivel de las leyes de la física y del esfuerzo requerido para encenderla, no importa en lo absoluto si la habitación está en una ligera penumbra de atardecer o sumergida en la oscuridad más absoluta y densa de una cueva subterránea. El mecanismo no cambia. Exacto. El grado de dificultad aparente que presenta la oscuridad es irrelevante para el mecanismo de la luz. El esfuerzo para presionar el interruptor de la pared es exactamente el mismo en ambos escenarios. Un solo clic disipa la penumbra ligera con la misma eficacia con la que fulmina la oscuridad total. Es una analogía perfecta. La luz no necesita hacer un esfuerzo adicional ni ponerse a sudar para vencer a una oscuridad mayor. Simplemente es luz y su presencia anula la ausencia de luz. En esta analogía, presionar el interruptor es el milagro. Y esto plantea una pregunta importante al llevarlo al terreno de la psicología humana. O sea, si la mecánica es tan simple, ¿por qué resulta tan titánico, tan complicado aplicar esa igualdad de condiciones a las relaciones interpersonales? ¿Porque somos especialistas en complicarnos la vida? Pues sí, en el día a día, la mente opera casi exclusivamente evaluando grados de dificultad. Te pongo un ejemplo. Si un colega en la oficina derrama café accidentalmente sobre un documento tuyo, la mente otorga el perdón fácilmente. Claro, un accidente menor. Exacto. Es un milagro de nivel 1. Se limpia y ya está. Pero si ese mismo colega roba el crédito de un proyecto importante en el que trabajaste meses, la mente lo clasifica como una ofensa imperdonable. Un milagro de nivel 10. Imposible. Un nivel 10 que requiere meses de terapia, disculpas públicas, retribución y venganza. Casi, casi.
La mente exige una gama variable de aprecio basada en el comportamiento del avatar del otro. Del avatar, claro. Nos enfocamos en lo que hizo el personaje físico en el juego. Sin embargo, el texto corta de raíz esa costumbre. Exige un aprecio total e idéntico para el colega del café y para el colega del proyecto. Así de radical. Y uno dice, bueno, ¿y cómo justifica semejante exigencia? Y volvemos a su premisa base. Afirma que solo existe una sola mente compartida. Por lo tanto, tener una gama variable de aprecio hacia los demás es, en el fondo, un intento absurdo de apreciarse a medias a uno mismo. Es autosabotaje. Juzgar que alguien merece menos luz es mantener una parte de la propia mente en la oscuridad. Y ese análisis nos lleva inexorablemente al núcleo de la paradoja que mencionamos al inicio. El punto de convergencia de toda esta filosofía. La gran lección final. Exacto. La lección que dice, para poder tener, da todo a todos. El texto explica que la verdadera comunicación funciona bajo una ley donde no se pierde lo que se da. De hecho, el motivo principal para enseñar o extender esta comunión es precisamente el deseo de retenerla para uno mismo. Espera. Aquí es donde me cuesta procesar esto de manera práctica, o sea, aterrizarlo. A ver, dime. En el mundo físico, la dinámica es una resta matemática irrefutable. Si alguien tiene una cuenta bancaria con $100 y regala esos $100 a sus vecinos, el saldo en la aplicación del banco es cero. Cero, te quedas en la ruina. Se queda sin el dinero. La economía de la materia, de la física, se basa en la escasez. Para dar, obligatoriamente hay que perder. Entonces, ¿cómo espera el texto que alguien en su sano juicio compre la idea de que darlo absolutamente todo es la única manera de tenerlo todo? Es que suena locura. Sí. ¿Hay alguna forma de visualizar esta economía de la mente sin que suene a una estafa financiera? O sea, entonces, ¿qué significa todo esto? La confusión es natural, muy natural, porque se están mezclando dos sistemas operativos incompatibles. La economía de la mente no funciona con bienes finitos materiales, funciona con estados del ser. Estados del ser. Ok. Una forma más precisa de visualizarlo, en lugar de dinero, es pensar en el acto de encender una vela. Si hay una vela encendida y su llama se utiliza para encender el pabilo de 10, 100 o 1000 velas más en una sala, la primera vela no pierde ni un solo grado de su calor ni de su luminosidad. Ah, claro. La llama no se hace más chiquita por encender a otra. Para nada. Al contrario, al dar su llama a todas las demás, la habitación entera se inunda de luz, lo cual beneficia y amplifica el entorno de la vela original. Ya no está sola en oscuridad. ¡Qué buena imagen! En la economía de la mente, representada por ideas, amor, paz o el perdón que mencionamos antes, el acto de compartir no divide el recurso, lo multiplica. Lo que se da se refuerza en la mente de quien lo ofrece. Es decir, si ofrezco un aprecio total a otra persona, me estoy convenciendo a mí mismo de que el aprecio existe y es real en mí. Se hace más fuerte en mi propia mente. Exactamente. Se solidifica en ti al entregarlo. Pero bueno, el documento no es ingenuo ante lo difícil que resulta aplicar esto en el día a día. Advierte explícitamente que dar este paso preliminar, que de hecho es el único paso que se le exige a la mente dar por su cuenta, para cambiar de dirección, va a generar un roce inmenso. Una resistencia brutal. Menciona que esta decisión provoca un conflicto agudo al principio. Es como un tren a toda velocidad chocando contra un muro de concreto, porque colisiona contra toda la percepción invertida que la humanidad lleva milenios practicando. Y ese conflicto agudo es, digamos, la fricción térmica de un sistema de creencias colapsando. Quemándose por completo. Sí, el ego, que está programado biológicamente para proteger los recursos escasos de su avatar, como los $100 que mencionabas, entra en pánico total ante la instrucción de darlo todo. Siente que es su fin. Claro, la percepción invertida envía señales de alarma a todo volumen, gritando que si se entrega todo el aprecio, todo el perdón, y no se guarda ninguna defensa, el resultado será la ruina, el abuso de los demás y el vacío. ¿El miedo a quedar desprotegido? Es una transición aterradora para quien fundamenta su identidad en la separación. Y por eso muchos se quedan paralizados en esta etapa de fricción, incapaces de encender la siguiente vela por el miedo irracional a quedarse a oscuras. Sin embargo, hay que hacer hincapié en el profundo confort que ofrece el cierre de este capítulo.
porque el texto no plantea este salto al vacío para luego abandonar a la mente a su suerte y decirle, bueno, ahí te ves. No, tiene una red de seguridad. Una vez que se da ese primer paso voluntario, esa pequeña dosis de buena voluntad para abandonar la economía de la escasez y encender la primera vela, no se esperará que la mente complete el resto del viaje en soledad. Se recibe apoyo. Se afirma que al iniciar la dirección correcta, se recibirá ayuda inmediata. El pánico del ego es infundado porque, al elegir la comunión, se activa el respaldo de esa gran mente compartida. Ya no se está solo peleando contra el mundo. Y es un nivel de respaldo que disuelve la carga de ese conflicto inicial. La tarea deja de ser un esfuerzo heroico, desgastante y individual para convertirse en un dejarse llevar por una lógica superior y expansiva. Es un alivio gigante. Y bueno, si trazamos una línea sobre el inmenso terreno que hemos cubierto en este análisis detallado, el viaje es asombroso. Hemos ido profundo hoy. Muy profundo. Comenzamos cuestionando la validez misma del cuerpo físico y la muerte, viéndolos no como realidades trágicas, sino como ilusiones frágiles de una mente confundida con su avatar. El inicio de la deconstrucción. Luego, observamos cómo ese mismo cuerpo puede ser rescatado de su función de ataque y competencia para convertirse en un canal puro de comunicación. Entendimos que esa verdadera comunicación requiere abandonar nuestra obsesión por clasificar a las personas en niveles de dificultad, exigiendo en su lugar una igualdad perfecta de aprecio. Y finalmente llegamos al clímax. Exacto. Desembocamos en la cumbre de esta filosofía. La audaz economía mental, donde la única forma de garantizar la propia abundancia es vaciando los bolsillos del ego y entregando todo a todos. Y fíjate que es precisamente en la radicalidad de esa entrega total donde se esconde la reflexión más incisiva de todo este material. A ver, cuéntanos. Es un concepto ideal para que quienes nos escuchan lo examinen a la luz de su propia rutina. Si se asume como cierta la premisa del texto, si la única forma verdadera de tener algo valioso es entregarlo sin reservas a todos para que se multiplique en la mente unificada, Sí. entonces la pregunta inevitable es, ¿cuál es el costo oculto de aferrarse a un solo rencor? Uf, qué fuerte. ¿Qué peaje invisible se paga al intentar guardar celosamente, aunque sea una pequeña fracción de orgullo, de victimismo o de tener la razón, creyendo que eso brinda seguridad? Podría ser que, bajo las verdaderas leyes de la realidad, el acto egoísta de retener sea, paradójicamente, el único mecanismo real capaz de hacernos perderlo todo. ¡Wow! Esa es una de esas preguntas que cambian el eje de rotación de un día cualquiera. Un cuestionamiento que se queda resonando en la arquitectura mental mucho tiempo después de terminar esta sesión. Definitivamente, da para pensar un buen rato. Y con esa poderosa reflexión, cerramos nuestra exploración de hoy. Como siempre, ha sido un privilegio desempacar estas ideas que retan todo lo que damos por sentado. Un gusto enorme, como siempre. Gracias a nuestra audiencia por sumergirse con esa mente abierta en esta inmersión profunda. Que sigan cuestionando las reglas del juego, que sigan buscando otra forma de ver las cosas. Y quién sabe, tal vez hoy sea la ocasión perfecta para presionar ese interruptor y encender la luz en una habitación que parecía demasiado oscura. Hasta nuestro próximo análisis detallado.